Estamos aquí en Salud Integral hablando del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ahora ya vamos a entrar un poquito más de la cuestión terapéutica, el concepto holístico, el concepto alternativo y paralelo a todas estas patologías y cómo nosotros coadyuvamos en el tratamiento oficial, el tratamiento científico de este tipo de problemas. Entonces, bueno, pues usted tiene su tratamiento con su psiquiatra, con su psicólogo, en fin, pues perfecto. Nosotros nada más lo único que estamos dando son otros elementos, otras herramientas que puedan también colaborar para estos problemas. Obviamente que la nutrición, lo único que hemos visto en cuanto a la eliminación de lácteos, trigo y cerdo, es una mejoría importante en ese tipo de pacientes. Y bueno, pues hasta ahorita, en cuanto a investigación de enfermedades relacionadas con la alimentación, sobre todo alimentos hiperácidos, por lo menos son 600 enfermedades, imagínense ya, y un poquito más de las que ya se han hecho estudios relacionados con estos hiperácidos y que tienen efectos también. En la caseína, por ejemplo, de la leche, que se convierte en casiomorfina y es una droga, altera de alguna manera a las dopaminas y a la noradrenalina, todavía haciéndola más deficiente, insuficiente y por lo tanto teniendo más consecuencias de atención, de concentración, de revaloración, de ordenación y de ejecución. Entonces, por eso tenemos trastornos muy severos con los lácteos, en este caso, y también las harinas en general. Bueno, la doctora Yuriria, que está aquí también con nosotros, ahora ya en esta otra etapa, y ahora viendo estos elementos que son tan sabrosos, pero cómo dañan a algunas personas. Doctora Yuriria, pues sabemos que la homeopatía también tiene mucho que ofrecer. Así es. Igual que nosotros en nuestros productos de Grupo Tonal, existe una serie de elementos que ayudan. Pero hablando de homeopatía, ¿por qué no empezamos con qué? ¿Con la árnica montana? ¿Con el, sí. con el zincum, el metallicum? ¿Con cuál empezamos? Sí, hay muchísimos medicamentos que en homeopatía podemos utilizar para este tipo de trastornos. Y es bien importante, doctor, identificar qué tipo de trastorno es el que tiene el paciente. Generalmente en un adulto es muy raro que el adulto se dé cuenta de que tiene un trastorno de déficit de atención. Pero en el niño, los papás dicen, es que no lo puedo tener en paz. Es que lo siento, hasta que dibuje y ya de repente ya se levantó y ya me tiró la crema y ya se metió a la recámara y ya tiró el talco y no se está en paz. Ese tipo de pacientes también son pacientes con trastorno de déficit de atención, son pacientes hiperactivos y son pacientes que tienen ahí algo. Este tipo de paciente, por ejemplo, el paciente de zincum metallicum, es un paciente que siempre está moviendo la pierna y que no se está en paz. Ajá. Y que nada más anda viendo qué está ideando para ejecutarlo, ¿no? Sí. Y si uno, por ejemplo, en la escuela, la maestra lo sienta hasta adelante y por más que lo siente junto a ella en el escritorio, el niño todo el tiempo está maquilando cosas. Son niños muy inteligentes, pero siempre tienden a estar pensando cosas y andar así, todo el tiempo acelerados. El árnica montana es lo chistoso, ¿no? ¿Quién se fuera a imaginar que árnica montana... para golpes, ¿no? Ajá. Árnica montana en el aspecto mental es un medicamento que todo el tiempo está contrarreloj. Siempre se presiona demasiado y por la misma presión que se ejerce él mismo, el paciente está siempre distraído, se concentra en otras cosas, le preocupa algo y se concentra mucho en eso y hace de lado lo demás. Es un medicamento que siempre está viendo el reloj y así muy aprensivo, muy acelerado. El paciente de varita carbónica, por ejemplo, es... Fíjate que en lo que estás hablando, estamos viendo estas imágenes de todo lo contrario. Los niños tranquilos, los niños ordenados, los niños varita carbónica, los niños que van a la escuela con su fruta, con sus verduritas, con su zanahoria, en lugar de llevar chatarra, ¿verdad?
Y eso qué importante es también, la alimentación, el darles de desayunar en la mañana, levantarlos 10 minutos más temprano, Claro. que les dé tiempo de verdad, porque muchas veces uno dice, ay, pues ya es tarde, en el recreo que coma, ¿no? Y le manda el lunch y le manda la torta, las papitas, el refresco, y no le mandan nunca fruta y no le mandan nunca jugos. Sí. Entonces sí es bien, bien importante que veamos eso de la alimentación, porque Entonces, los niños llegan al salón, llegan con hambre, sí. no se concentran y luego son hiperactivos o tienen trastorno de déficit de atención. O los problemas familiares también, ¿cómo influyen Claro. en los niños? Sí, los ¿no? divorcios, las separaciones. Muchísimo, el problema emocional en ellos, Sí. que uno dice, ay, Pedrito no se da cuenta, está discutiendo los papás en la recámara y el niño escuchando los gritos y esto, y el niño no dice nada. Pero, sí, Alejandra, porque... Sí, lo que pasa es que sí hay que diferenciar que a veces sí surgen los problemas hogareños y ya no es un trastorno de déficit de atención, porque el trastorno está relacionado que en todos los ámbitos lo tenga y todo el tiempo, no en un momento o una circunstancia determinada. Sí. Digamos que en el ámbito escolar, del club, con sus amigos, en el ámbito de la casa, digamos que es un trastorno global donde interfieren en todos los ámbitos. Ahora, si es una problemática específica de divorcio, o los padres se llevan muy mal, o lo golpean, le pegan, lo insultan, lo hacen a un lado, esto es un trastorno de conducta, es otro tipo de problemática. No siempre los niños, digamos, con trastorno de ansiedad tienen padres divorciándose. Claro. Eso es muy cierto, pero también influye muchísimo cuando el niño tiene este tipo de trastorno. Claro que sí. Y hay que tener muchísimo cuidado en cómo, y más bien lo principal que se tiene que hacer es identificar el problema que hay, ¿no? Identificar si es un problema de una familia disfuncional o identificar si realmente es un déficit de atención. Porque muchas veces uno lleva al niño al doctor y el paciente no tiene un trastorno de déficit de atención y se medican niños. A mí me han llegado en la consulta niños con medicamentos que dices, o sea, el niño llega así todo aletargado, todo. Sí. Y dices, pues, ¿qué le están dando, no? Y el niño no tiene un trastorno de déficit de atención, el niño está deprimido, el niño tiene un problema emocional. Se lo confunde a veces también con cuadros ya más severos de bipolaridad, que es maníaco depresivo. Hay chicos que tienen manía, y en la fase maníaca, se mueven mucho, tiran todo, pero después si está aquietado, es porque ya no tiene este trastorno, ya es una bipolaridad, ya es mucho más grave. Y también hay datos que observar, por ejemplo, puede ser desordenado en su casa y ordenado en la escuela. Y ya no es. Ya no es. Ya no tiene este trastorno. Sí, claro, claro, porque por ejemplo, si tiene muy pulcro y muy ordenado su closet, pero así en la escuela es muy desorganizado, hay algo que está en la escuela que lo hace desorganizar. O bien la maestra o los mismos amiguitos que lo molestan y para llamar la atención de la maestra está desorganizándose para que esté la maestra con él. Entonces hay que ver qué tipo de atención busca el niño. Sí, eso es lo que hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Exactamente. Entre saber qué es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y qué es la falta de atención o estar en una actitud depresiva por los conflictos que está viviendo en su casa. En ese caso, ahorita que estábamos hablando, bueno, pues, efectivamente hay adultos que no se frenan, se dicen de todo, se gritan, son groserías terribles que los niños están escuchando. Y ellos pues piensan que los niños no aprenden, no entienden, porque no aprenden, condicionan eso. O no sienten. Hay un ejercicio bien interesante, por ejemplo, que yo trabajé en un kinder, una guardería, que hacíamos mucho ahí en el kinder, ¿no? Ahí en la guardería teníamos la cocinita, el bañito y todo, y jugábamos a la casita. Y de verdad, los niños tenían unas actitudes que tú te sorprendías de cómo llegaba el niño y le gritaba a la mujer y el que hacía el papel del hijo, cómo reaccionaba, cómo se iba a la recámara, se dormía, o sea, y es un ejercicio bien importante porque muchas veces cuando tú hablas con los papás, el papá no acepta
que está cometiendo un error. Es muy difícil que papá acepte, ¿no? Y que acepten ayuda, una terapia, un medicamento, es muy difícil.